Hola mi gente linda, bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hacer un jabón casero fácil reciclando aceite usado. Nos va a servir como para la ropa, como base para hacer otros jabones como ese de cocina, lavar piso, lavar baños. Únicamente para el aseo del hogar. Empecemos. Para empezar el jabón, aquí tengo 1 litro de aceite usado. Estaba como bastante usado, pero puede estar oscuro, no importa, sirve. Así sea que hayan hecho hartas cosas y el aceite oscuro nos va a servir. Lo único es que lo tenemos que cernir muy bien, y si de pronto, por casualidad, huele a mucho frito o haya freído pescado, lo colocamos en la estufa por 10 minutos con unas ramas de romero dentro del aceite y ya lo dejamos luego reposar hasta el otro día. De esa forma ya se nos ha quitado el mal olor. Lo primero que haremos es cernir el aceite usado. Vamos a hablar un poco sobre los riesgos ambientales de vertir el aceite usado y la importancia de reciclar. Aquí tenemos el aceite. Estamos contaminando el agua cuando lo vertimos en los fregaderos, daño en la vida marina, impacto en el suelo, problema en el tratamiento de las aguas residuales, haciendo que sea más costoso eliminar los contaminantes y mantener la eficacia de las plantas de tratamiento. Un solo litro, este que tenemos acá, puede contaminar miles y miles de litros de agua. Ese es el motivo por el cual todos debiéramos de reciclar. Además que nos sale súper baratísimo esto. Es que casi que, pues yo creo que en menos de $1 nos puede salir 10 jabones. Lo primero que vamos a hacer es colocar a calentar este aceite, que suba a una temperatura en la estufa a baja temperatura, que suba más o menos de 55 a 60 grados. Por otro lado, aquí tengo el agua. De agua tengo 600 mililitros. Y soda cáustica tengo 301 gramos o mililitros, como lo quieran ustedes pesar. En una sola unidad lo pueden pesar. ¿Qué vamos a hacer primero? Ante todo es necesario utilizar guantes y tapabocas. Es súper necesario. Vamos a colocar la soda cáustica encima del agua. Y este va a ser lo contrario del aceite. En vez de colocarlo a calentar, vamos a esperar que se nos baje la temperatura, porque esto sube a una temperatura a más de 90 grados. Entonces vamos a esperar que baje de 55 a 60 grados más o menos para poder hacer el jabón. Lo vamos a dejar ahí con calma y vamos a mirar el aceite cómo va. Encendemos la estufa, pero que quede a baja temperatura, y esperar que diluya el aceite. Vamos tomando la temperatura. Este todavía tiene casi 80 y este también está a 80. Vamos a esperar que bajen de 55 a 60 grados. No tiene que ser pues exacto, no, pero sí más o menos que estén los dos casi igual. Vamos a ayudarle un poco con esto para que enfríe más rápido. Lo ideal es que este jabón lo hagamos
donde haya buena ventilación o al aire libre, en una mesa al aire libre, es muy bueno. Ahora ustedes se estarán preguntando, pero la soda cáustica es un químico. La soda cáustica lo que hace es transformar el aceite en jabón. Cuando después de que ya haya curado, desaparece el 100% de la soda cáustica, o sea que no queda sino el jabón, ya no existe ningún rastro de soda cáustica. Por eso es muy importante que ustedes dejen los 30 días para que esté bien curado el jabón. Este jabón que estamos haciendo es concentrado. No lo podemos utilizar para lavarnos la cara ni nada que tenga que ver con la piel, porque es un jabón para ropa, para la cocina, para los baños, para los pisos, menos para la piel. ¿Por qué? Porque el grado de concentración es muy diferente a un jabón normal. Además, el grado de limpieza también es mucho más alto que un jabón que utilicemos para la piel. Bueno, ya está listo. Este tiene como 52 y este tiene 55. Vamos a colocar el agua con la soda cáustica sobre el aceite, nunca al contrario, ¿no? Lo vamos a mezclar. Bueno, la consistencia les queda como una especie de mayonesa. Si les queda más duro no es problema siempre y cuando lo puedan colocar en el molde. Vamos a colocarlo ahora sí en el molde. Ustedes pueden, no necesariamente tiene que ser el molde que yo tengo acá, sino en unas cajas de leche también lo pueden colocar. Vamos a colocarlo acá todo. Le vamos a dar unos golpecitos y lo vamos a dejar hasta mañana. Ya mañana les explico cómo lo partimos y también cómo lo vamos a dejar curar. Mis amigos, aquí ya transcurrieron las 24 horas y está el jabón ya duro, listo para partir. Quedó bien duro. Yo lo parto en este partidor que es casero totalmente, porque tengo otro, pero ese es para cuando el jabón está más blandito. Este está duro, entonces tiene que ser, vamos a ver. Aquí está todavía un poquito que le falta secar, pero eso como lo vamos a dejar curando. Enseguida lo van a colocar en una parte fresca donde no le dé ni calor ni frío, en una parte normal durante 30 días. Ya los 30 días ya terminan de secar y se les ha ido la soda cáustica o soda al 100%. Ahí ya tenemos jabón y lo podemos utilizar. Antes no lo podemos utilizar. Y eso es todo, amigos. Ahora tienes un jabón casero increíble.
hecho con amor y aceite reciclado. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para más contenidos ecológicos. Nos vemos próximo video. Chao, chao. Hola mi gente linda, bienvenidos a nuestro video. Hoy vamos a hacer un jabón casero fácil reciclando aceite usado. Nos va a servir como para la ropa, como base para hacer otros jabones como ese de cocina, lavar piso, lavar baños. Únicamente para el aseo del hogar. Empecemos.